Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, sí, profe, buenas noches. ¿Cómo está Adriana? Muy bien, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a continuar con este módulo de adolescentes, de psicoterapia para adolescentes, ¿no? Entonces, buenas noches, Tania. Y si leo su chat. Ya, entonces vamos a empezar con la clase y bueno, les quería comentar sobre unos dos cambios que vamos a tener. Unos dos pequeños cambios, espérenme un momentito. Ya, entonces, a ver, les decía que un cambio que vamos a tener, porque luego de esta clase vamos a empezar con lo que es el mindfulness. Entonces, estaba separado, ¿no? Estaba separado las bases del mindfulness, luego todo el manejo emocional y luego lo que es el mindfulness. Entonces, la clase de hoy vamos a ver todo el protocolo para la ideación suicida en pacientes adolescentes, porque de eso también se trató su trabajo. Y en la siguiente clase vamos a ver lo que es todo el manejo de las emociones y luego todo lo que es el mindfulness. Entonces, así para que nos quede ordenado. Entonces, siendo así, esperen un momentito que voy a retirar. Ya, entonces siendo así, va a cambiar la tarea que es para esta semana. Entonces, ¿cuál es la tarea? En la plataforma va a aparecer eh, algo sobre el mindfulness. Sí, en este momento no puedo abrir la plataforma, pero lo que ustedes van a hacer, por favor, es una revisión bibliográfica, una revisión de lo que es el suicidio en adolescentes. Sí, van a hacer un ensayo de lo que es la ideación suicida en el adolescente o el suicidio en el adolescente. Entonces vamos a buscar autores que han aportado a este tema, si es que hay autores ecuatorianos mucho mejor, y le hacen un ensayo. Sí, lo que hay que considerar ahí es que escriban con las normas APA, esto también para prepararnos para el trabajo final. Entonces, no tiene un número de hojas determinado, pero sí que exista una introducción, una idea principal y las conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la tarea, por favor. Ya, entonces, a ver, les voy a compartir una presentación. Sí, Adriana, ¿la escucho? Doc, una consulta. Lo que pasa es que estuve ingresando a la plataforma, pero no encontré ningún deber además del primero. No sé si este ensayo es del segundo deber, porque para hoy, según yo, no había nada abierto. Sí, revisé. Más bien hay deberes Ya. eh, en otros módulos. Por ejemplo, o recién estamos hoy, no módulos, sino recién estamos hoy en el segundo tema, y en esa parte no había ninguna tarea. Y había en las otras, como que más abajo había tareas, pero decía que iba retrasada 281 días y así. Pues no sé si soy yo, estoy Qué raro. confundida. No sé si Sí, había sí, deber sí para tenían hoy una también. tarea para esta semana. Sí, pero no le van a poder subir porque está en mantenimiento la página según un mensaje que nos enviaron. De todas maneras, por favor, envía un mensajito al grupo, al chat, al WhatsApp, para que le Ujú. habiliten la tarea, porque
no sé qué pasó, pero sí hay una tarea para esta semana que era ay, me acuerdo cuál era un Oh, plan. ¿cómo está? Buenas noches. Sí, ¿Cómo hay están, Parito? ese problema en la plataforma porque yo estaba utilizándola el día de ayer y no se podía abrir, solo se me abría la primera página y de ahí me aparecía una página distorsionada. Pero con referencia a lo que dice la compañera, o sea, sí es verdad que aparece como que estuviéramos en un curso anterior, porque nos dice lleva 322 días de atraso en su tarea, es como que estuviéramos en un curso anterior, entonces sí sale eso. Pero a la compa mencionarle también que sí había tarea para esta semana, que era un protocolo de atención en temas de conductas autodestructivas, me parece que es, pero con el tema de la terapia dialéctica conductual. Esa era la tarea para el día de hoy, pero no hay cómo subirla por lo que hay problemas en la plataforma. Ya, Sí, gracias, Amparito. Sí, exactamente esa era la tarea, ¿no? De la terapia dialéctica conductual y para eso también se podían guiar en las diapositivas de la anterior semana. De todas maneras, cuando ya esté habilitada la página, le suben y eso estará calificado con la misma nota, porque la plataforma es la que está en mantenimiento. ya, Sí, Doc, muchísimas gracias. Muchas gracias también, compañera que habló, muchísimas gracias. ya, muy bien. Cualquier duda, escriben nomás el chat para que ahí también les den atención desde Polistudios, ¿sí? Cualquier situación en la plataforma que exista. Ya, a ver. Entonces ahora y bueno, les decía que la tarea para esta semana, o sea, hasta el próximo lunes, es hacer una revisión bibliográfica sobre la conducta suicida en adolescentes. Sí, van a hacer un ensayo en el que tengan una introducción, una idea principal y con las conclusiones. Esto lo van a hacer con las normas APA, séptima edición. Ya, entonces, todo lo que es el mindfulness vamos a ver ya las siguientes clases, las dos últimas clases. Entonces, para complementar todo este tema de la ideación suicida, que es muy importante tomar en cuenta, vamos a ver hoy el protocolo para la detección y manejo inicial de la ideación suicida en adolescentes. Primero debemos conocer el marco conceptual y, bueno, la ideación suicida consiste en la aparición de pensamientos cuyo contenido está relacionado con terminar la propia existencia. Entonces, son pensamientos que no se relacionan con un pensamiento distorsionado, primero, que no se relacionan con un pensamiento ya fuera de la normalidad, es decir, como un rasgo psicótico, sino más bien son pensamientos que están ligados directamente a la idea de morir. Entonces, la diferencia es que con los pensamientos distorsionados, por ejemplo, se los puede modificar, pero también, obviamente, pero los pensamientos distorsionados aparecen con situaciones cotidianas del día a día, con situaciones más cotidianas que hacen daño a sí mismo y a los demás. Entonces, este pensamiento es más fuerte, este pensamiento es más profundo que está arraigado en el paciente. Y se excluye el suicidio como tal, es decir, la muerte. Aquí ya excluimos algún paciente que ya tenga un plan concreto o que a su vez ya existió una tentativa de autoeliminación sin llegar a la muerte. Es decir, ya existió un intento autolesivo, porque ahí también tenemos que tratar lo que queda luego del intento suicida no llevado no concluido. Entonces, empezamos con la evaluación, los instrumentos y valoración de riesgo. Es la exploración inicial que los profesionales de salud han de aclarar y confrontar las ideas que existen sobre el suicidio con el paciente y, si precisa, con la familia, ya que existen múltiples ideas instaladas en la sociedad que se han demostrado absolutamente falsos y dificultan la prevención de la ideación suicida.
Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos preparar ante un paciente que está con estas ideas suicidas y que no podemos actuar solos? Necesitamos un equipo junto a nosotros para poder intervenir. Y también parte del equipo forma la familia. Es decir, vamos a crear redes que sostengan al paciente hasta intervenir con esta idea suicida. Y de esa manera también incluimos a la familia, incluimos a otros profesionales que vamos a tratar directamente con el paciente. Entonces existen mitos que son comunes con relación al suicidio y debemos estar pendientes porque están también, estos mitos también se transmiten y se puede llegar a quitar la atención necesaria a una idea suicida. Por ejemplo, el que expresa su deseo de acabar con su vida no lo hace. Al hablar sobre el suicidio con una persona que esté en riesgo, se le puede incitar a que lo realice. El suicida desea morir. Solo las personas con problemas graves se suicidan. Entonces son mitos que aparecen, que se escuchan, que se van transmitiendo y que también obstaculizan el buen desempeño de una psicoterapia frente a un riesgo suicida. ¿Qué otros mitos han escuchado? Tal vez otros mitos que han escuchado que nos puedan compartir. Entonces, lo importante es estar pendientes también y romper con estos mitos para que la familia comprenda que hay otras cosas que hacer y que por lo tanto la intervención psicológica es necesaria. Sí, Tania, le escuchamos. Sí, buenas noches. Otro mito es que dicen si es que está manipulando, entonces no hay que hacerle caso porque lo que quiere es manipular y llamar la atención, y por eso dice que se va a matar, pero es mentira. Entonces eso también es muy importante porque mucha gente ya le señala a la persona de manipuladora y bueno, y termina suicidándose. Así es, muy bien. Otro mito también que es importante tomar en cuenta, ¿no? O el que muchas veces dice que se va a morir, en realidad no se va a morir, no se va a matar. Entonces también son mitos que hay que prestar atención. Muy bien. Ya. Entonces los pasos para la evaluación de riesgo suicida, es decir, vamos a en primera instancia evaluar en cuánto está en una escala o vamos a intentar evaluar este riesgo para tener una visión más objetiva del evento, de la situación. Primero, la identificación de la presencia de factores de riesgo y protección generales. Segundo, la evaluación del riesgo actual. Tercero, la valoración del riesgo de suicidio. Entonces es importante considerar los factores de riesgo y protección generales que surgen, que están presentes en el paciente, en la familia, en el entorno que rodea al paciente, a tomar en cuenta como factores que pueden ser desencadenantes también de una idea suicida. Tomamos en cuenta la depresión como un trastorno, ya como un diagnóstico previo del paciente, principalmente, ¿no? Esta depresión de moderada a grave. La ingesta de alcohol también, de otras sustancias, la adicción a sustancias, a otro tipo de drogas que podría también llevar a generar ideas suicidas. La psicosis como ya un diagnóstico presente en el paciente y esta ideación suicida vendría a ser parte de esta psicosis. Intentos previos de suicidio, esto es importante también tomar en cuenta y siempre investigar si ha existido previamente algún intento o cómo se llevó a cabo, qué pasó, qué sucedió, todo lo relacionado con este evento. El aislamiento tanto social, el aislamiento emocional del paciente, enfermedades físicas previas, enfermedades graves que pueden llevar también a una depresión y también a una idea de morir. La historia familiar, puede ser que exista depresión también en algún otro integrante de la familia, entonces es importante
tomarlo en cuenta como un factor de riesgo. La violencia vivida de cualquier tipo en el entorno del paciente, el plan de suicidio formulado, esto ya es un paso más a la gravedad, porque si ya existe una idea suicida, pronto va a aparecer un plan suicida. El abandonar las pertenencias preciadas o el que se demuestre también una despedida de parte del paciente, cierta conducta diferente que lleve a comprender a quienes rodean como una despedida. Y demostrar emociones negativas intensas, poco comunes o frecuentes, como una demostración de afecto hacia alguien que no es común, pero de una manera exagerada, de una manera intensa, relacionado con lo anterior que les decía de las despedidas, de posibles despedidas. Entonces, todos estos factores vamos a identificarlos como factores de riesgo. Siempre tomar en cuenta en un paciente todos estos factores. En la evaluación de riesgo actual, tenemos instrumentos de evaluación de la ideación suicida y conducta suicida. Los instrumentos de evaluación tienen por objeto determinar hasta qué punto estas ideas suicidas pueden llegar a materializarse en un comportamiento dañino. Entonces, ¿cómo vamos? Ya tenemos los factores de riesgo, ahora también tenemos que escoger instrumentos científicos que tenemos a la mano, que el psicólogo tiene a la mano para llegar a concretar esta evaluación. Entonces, podemos hablar de Beck, que es un referente también en el estudio de la depresión, porque Beck, cuando era niño, su madre tenía depresión crónica, depresión grave. Entonces, él creció en un ambiente depresivo, un ambiente en el cual identificaba claramente los síntomas que tenía su madre por la depresión. Entonces, ahí nace también la teoría de Beck para la depresión. Entonces, hay un instrumento que es el inventario de depresión de Beck, que es muy reconocido a nivel mundial y que tiene una alta coherencia, credibilidad y validez para identificar también una idea suicida y también la depresión como tal. Entonces existen así otros instrumentos que podemos encontrar, instrumentos científicos. La entrevista también es una evaluación, es un instrumento que tenemos también para lograr encontrar, identificar o recabar toda la información necesaria sobre el paciente. Es la fuente de información principal y más rica por su ajustabilidad al cliente. Entonces, ¿cómo en esta entrevista hacemos una conexión con el paciente, esa relación especial que debe existir entre terapeuta y paciente para lograr hablar de algo tan preciso como es una idea suicida y que nosotros lo podemos identificar o que se pueda hablar abiertamente o de manera detallada? Es importante que las preguntas dirigidas al cliente, al paciente, exploren la presencia de problemas psicológicos o psiquiátricos. Eso quiere decir que debemos tener un diagnóstico etiopatogénico muy a detalle, los síntomas exactos del paciente para no perdernos en el camino o para que no se quede oculto algo tan importante como es una idea suicida. Los posibles intentos suicidas previos y especialmente la ideación suicida. Estas preguntas han de ser concisas, claras, directas y no se debe dar por terminada la entrevista hasta que tales cuestiones estén suficientemente aclaradas. En algunas ocasiones, por ejemplo, estas ideas suicidas están ocultas o el paciente no los dice, pero nos menciona de una manera camuflada. Por ejemplo, me quiero ir lejos y no volver nunca, o quiero cerrar los ojos y no despertar nunca. Entonces puede ser que estas ideas suicidas estén escondidas, estén camufladas y nosotros debemos tener esa agilidad para determinarlas como tal, para encontrarlas. Y también los familiares, los amigos, los conocidos nos pueden dar alguna referencia también
Y para esto necesitamos el consentimiento de los familiares, el consentimiento para indagar un poco más allá, tomando en cuenta que el paciente es menor de edad. Los familiares son una fuente muy amplia de información que nos pueden apoyar. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar los trastornos psiquiátricos, psicológicos, como les mencionaba, la depresión, por ejemplo, intentos suicidas previos, ¿cuántos intentos han existido antes? ¿O es la primera vez que han identificado una ideación suicida? ¿Es la primera vez que el paciente menciona que se quiere morir? Es lo que llama la atención si es la primera vez. Y aquí, si es que ya ha existido intentos anteriores, entonces quizá ahí aparecen los mitos de que nuevamente por llamar la atención, otra vez está hablando de eso, pero yo sé que no va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces le van disminuyendo la gravedad, el nivel de riesgo, si es que existieron antes intentos suicidas previos. Y vamos a empezar con la fase 1. En la fase 1, lo más adecuado es iniciar las preguntas a partir de una situación específica que el sujeto haya señalado como especialmente conflictiva o preocupante. Entonces, partimos de esta situación, partimos de este evento específico. Preguntamos, ¿cómo piensas resolver esta situación que me describes? Es decir, el problema, ¿qué sucede con este problema? Háblame más de este problema que me estás contando. Es decir, detallar un poco más del problema para que no sea tan amplio y tener una información precisa. ¿Has pensado en suicidarse? ¿Has pensado en quitarte la vida? ¿Has pensado en morir? Directamente vamos a preguntar. ¿Alguna vez has pensado en hacerte daño? Si no ha comentado nada relacionado con pensamientos de suicidio. Suicidio. Entonces, si nosotros ya tenemos una hipótesis de que probablemente exista una idea suicida, entonces vamos a identificar eso, vamos a lograr conectar con el paciente para que nos diga la verdad. O si ya tenemos esta hipótesis o estas frases que nos dijo el paciente y que están ocultas, entonces vamos a preguntar directamente. ¿Y alguna vez has pensado en morir? ¿Alguna vez has pensado en quitarte la vida? ¿Alguna vez has pensado en cerrar tus ojos y no volver a abrirlos, etcétera? Entonces podemos parafrasear lo que nos dice el paciente. Me ha comentado que no duerme mucho cuando está sin poder dormir. ¿En qué piensa? Entonces aquí, si se siente más cómodo tratando el tema indirectamente. Entonces aquí, si es que no hay un diálogo fluido en relación a este tema, entonces podemos ir desde los síntomas que presenta el paciente, ir ampliando la información. Entonces, por ejemplo, me dices que no puedes dormir. Cuéntame más sobre esto. ¿En qué momento, desde hace cuánto tiempo no duermes? ¿En qué piensas cuando no puedes dormir, no puedes conciliar el sueño? ¿Hay algún pensamiento que aparece en ti? ¿Cuál es el pensamiento más frecuente que aparece? Entonces, de esta manera vamos a ir también encontrando esta idea suicida que puede estar escondida. Conviene en cualquier caso indagar sobre la frecuencia e intensidad de los pensamientos, así como la interferencia en la vida del paciente. Entonces es importante desde cuándo aparece este pensamiento, desde cuándo tienes esa idea, cuánto tiempo en el día, cuántas veces piensas en eso. En esta semana, ¿cuántas veces ha estado en tu mente esta idea de morir? Vamos a lograr encontrar esta frecuencia, la intensidad y en el tiempo desde cuándo apareció. ¿Piensas todos los días en quitarte de este medio, de quitarte de en medio, de quitarte la vida, de salir de este mundo? Se sugiere una frecuencia elevada para evitar en lo posible que se sienta avergonzado y pueda dar un valor menor de lo real. Entonces, en la escala del 1, en la escala del 0 al 10 de intensidad de los pensamientos,
Siendo 0, ninguna, y 10, extremadamente intensa, ¿en qué número te sitúas? ¿O en qué número crees que está esa idea? Entonces, de esta manera, el paciente también tiene una referencia y nosotros vamos a tener también una medición más precisa de esta idea. ¿En qué números, en una escala del 0 al 10 de afectación de los pensamientos en tu vida, siendo 0, ninguna molestia y 10 extremadamente molestos, hasta qué punto le interfieren en tu vida diaria? Es decir, ¿cuánto daño te hace el pensar así? ¿Qué sucede el pensar así? ¿Qué pasa contigo cuando piensas de esta manera? Entonces vamos a encontrar esta molestia que le provoca al paciente y también a los demás, ¿no? Entonces, ¿has comentado con alguien sobre esta idea que tienes de morir? ¿Qué dicen tus padres sobre esto? Eh, Vamos a hablar de esto con los padres, etcétera. Entonces, ¿cómo han afectado el pensar así a los demás? El que el paciente se muestre cómodo pensando en morir y no comunique miedo es en todo caso alarmante, ¿sí? Entonces es una señal de alerta el identificar que el paciente no siente ninguna molestia al hablar de esto o que cree que los demás tampoco se molestan o tampoco tienen ningún tipo de afectación el que él se quite la vida o que tenga esta idea. En la fase 2, bueno, una vez que ya tenemos confirmada la presencia de estas ideas suicidas, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a profundizar y concretar hasta establecer la posible planificación de la idea. Entonces, sí, vamos a valorar el riesgo, es decir, si solo es una idea o también ya existe un plan en camino. Para ello se han de identificar las siguientes preguntas, vamos a identificar los siguientes factores, los siguientes elementos. El método suicida. Es decir, ¿cómo ha pensado en suicidarse? ¿Sí? ¿De qué manera, de qué forma está pensando el paciente en concretar su idea? Aquí es importante diferenciar la especificidad de la ideación, es decir, de qué manera ya hay un detalle, hay algo específico, hay un plan que está establecido, que está marcado, o a su vez es un plan que está todavía a futuro, un plan que se viene. Una ideación podría expresarse desde una forma menos específica, como no sé cómo, pero lo voy a hacer. Es decir, hay una afirmación, pero no existe el método. De cualquier forma, ahorcándome, quemándome, pegándome un balazo, o una forma más específica sobre el método. ¿Cómo? Lo voy a hacer porque no merece la pena vivir, o mañana me voy a asfixiar tragándome el humo del carro en el garaje cuando no haya nadie en casa. Entonces, aquí ya tenemos una idea clara de que el paciente tiene ya una formulación de un plan, tiene ya establecida en su mente una estructura de un método que ha escogido, algo que esté a su alcance, algo que esté a la mano. Entonces ya nos da una idea más clara de lo que va a suceder. También debemos averiguar la circunstancia o el día concreto, eh, es decir, ¿cuánto tiempo pasa solo en su casa o está acompañado, o cómo son los horarios de esta persona para que esta situación lo incluya en el plan? Para que postere el momento para arreglar determinadas cuestiones como un testamento en el caso de un adulto, o notas de despedida también se puede dar también en estos pacientes adolescentes. ¿Cuándo ha pensado en suicidarse? Entonces ya vamos concretando, vamos cerrando este riesgo, este plan, este programa de intervención. El lugar. Normalmente suelen ser lugares comunes y frecuentados por el sujeto, la casa, escuela, casas de familiares o amigos, es decir, en donde ha pensado en suicidarse. Ya vamos encontrando también
algo más preciso, ¿no? El lugar, la circunstancia y el método. El motivo principal para hacerlo, entonces aquí es importante escuchar también lo que dicen los familiares, es importante escuchar lo que dicen las personas que rodean al paciente y aquí seguramente nos podrían manifestar el que está llamando la atención, el que está con iras por alguna situación, por alguna situación, algo que ha sucedido en su entorno, en su vida, en el día a día. Indicar la gravedad de sus problemas, la petición de ayuda, el de vengarse de alguien, el estar inmiscuido en algún grupo que promueven también este tipo de ideas o algún referente en su vida también que tenga algún tipo de intento suicida o idea suicida, entonces también es importante aquí indagar. Y el significado, es decir, el motivo por el cual aparece esta idea y también qué significa esto en su vida. Esta pregunta es fundamental para poder orientar la posterior intervención. Entonces, ¿por qué motivo y también qué significa? ¿Qué significa para él la muerte? ¿Qué ideas ha tenido? ¿Qué construcción ha tenido sobre la muerte? ¿Qué creencias ha ido construyendo a lo largo de su vida relacionadas con este tipo? No se deben minimizar los motivos, es decir, lo que nos diga el paciente, lo que narra el paciente, está bien y nosotros no podemos minimizar esta gravedad que podría inmiscuir este motivo. Si la persona solo dice que le gustaría morir, conviene clarificar si quiere escapar de sus responsabilidades, de su malestar por un tiempo o si quiere terminar realmente con su vida. Entonces, ¿el paciente quiere terminar con el dolor o quiere terminar con su vida? ¿Qué es lo que realmente está presente en esta idea? Si es el problema quizá que no logra solucionar y que le está afectando, si es de eso lo que quiere eliminar o en realidad quiere realmente esta idea es de muerte. Me dan un segundito, por favor. Ya, entonces aquí la pregunta guía, la pregunta orientadora es, ¿por qué ha pensado en suicidarse? El motivo principal es el que tenemos que indagar. En la fase 3, aquí la evaluación de la desesperanza y el mantenimiento de planes sobre el futuro. ¿Qué significa la desesperanza? La desesperanza llega cuando no existe nada claro, cuando no existe una idea de que realmente puede solucionar lo que está pasando. No existe una salida a lo que está sintiendo, no existe una solución a las acciones que está viviendo, lo que está pasando. Entonces es como el estado de ánimo relacionado con ese pesimismo y a esa no solución de lo que está pasando. Entonces conviene tener cuidado de no confirmar al paciente esta idea por muy negativa que sea su situación. Es decir, a pesar de que no exista una solución clara que esté a la vista, pero no vamos a reforzar esta idea de desesperanza. ¿Qué cree que le depara el futuro? ¿Existe o no existe un plan de vida? ¿Existe una meta? ¿Existen sueños que cumplir? ¿Qué es lo que está ahí vacío? ¿Qué es lo que está por estructurarse? ¿Cómo se ve, por ejemplo, dentro de 3 meses? O sea, también brindar un panorama de qué es lo que sucederá en corto tiempo y a un plazo, a mediano plazo, no a un plazo muy extendido, no a un plazo muy largo o a futuro, sino vamos a empezar por los siguientes días, por las siguientes semanas y luego hasta unos 3 meses, hasta un año, exagerando podría ser, pero no vamos a ampliarnos mucho en el tiempo. ¿Cree que no existe ninguna posibilidad de mejorar? Son preguntas orientadoras que nos permiten a nosotros guiarnos.
¿Cree que ha agotado todas las posibilidades y nada podrá ayudarle? O sea, ¿está convencido que su sufrimiento es insoportable y nunca terminará? Y aquí el provocar una reflexión sobre lo que realmente es un sufrimiento, o sea, ¿qué implica un sufrimiento como tal? Si sufrimiento es una mala nota y que se podría recuperar, ¿es, ¿es eso lo que considera el paciente un sufrimiento? O la reflexión de que existen sufrimientos como por ejemplo alguna enfermedad física, una enfermedad de gravedad, entonces que el paciente llegue a comparar realmente lo que sí ha sido un sufrimiento en su vida o lo que realmente ha sido una situación desagradable, un evento inoportuno que llegó a su vida, pero ¿qué significado le dio a este evento? Entonces no es el evento como tal, sino el significado que le ha dado a este evento. Entonces aquí indagar también, como les decía, el plan de vida e ir construyendo también posteriormente este plan. En la fase 4, la evaluación de las ideas, de los sentimientos de culpa, el por qué, por ejemplo, sobre todo los pacientes deprimidos, suelen atribuirse las desgracias actuales y futuras de todos sus seres queridos y pueden considerar que estarían mejor sin él. Entonces, ¿de qué manera esta idea suicida se sostiene también con la idea de que mis hermanos van a estar mejor sin mí, de que mis padres van a estar mejor sin mí? Si yo no estoy, el problema desaparecerá. Entonces, tenemos ahí otra guía también para la intervención y que es el llegar a este punto de la reflexión, ¿no? Y romper con este pensamiento de que no puede hacerse cargo de todo lo que suceda a su alrededor y sobre todo el sentimiento de culpa. ¿Creen que le está causando algún perjuicio a sus familiares o amigos? ¿Cree que estaría mejor sin ti? ¿Que estaría mejor sin ti? ¿Por qué? Entonces, aquí también hay técnicas en las cuales vamos a intervenir con este aspecto, con este punto, y de imaginar quién está cerca de ti, quién está a tu alrededor y por qué consideras que estarían mejor sin ti y qué beneficios también tienen de que tú estés presente, que cómo ellos también están cuando tú estás. Sí, entonces vamos a hacer esta comparación, provocar un insight en el paciente, una reflexión profunda del por qué es importante en la vida de los demás y sobre todo su propia vida. En la fase número 5, la evaluación de los apoyos sociales reales y percibidos. Esta información será necesaria en caso de urgencia para obtener vigilancia sobre las conductas del sujeto o hablar de ello. Entonces, es importante crear redes de apoyo, redes de ayuda, por ejemplo, la parte médica, que en el equipo también esté un profesional, un psiquiatra, toda la parte legal, toda la parte médica es importante para sostener al paciente que de una idea suicida ya pueda pasar a un plan suicida. La familia es parte también de esta red. Entonces debemos identificar qué familia tiene, quiénes son su familia, quiénes son sus amigos. En la familia también es importante identificar el informante primario, es decir, o el cuidador primario también, es decir, quién está al frente realmente del paciente y que va a estar cerca de él. ¿Para qué? Para informar a la familia que no puede estar solo el paciente por tiempos prolongados o por lo menos que existe ese cuidado directo en esta fase, en este tiempo, hasta ir disminuyendo su ideación suicida. Entonces, ¿realmente la familia apoya o continúa con estos mitos de que sigue llamando la atención o que habla y sabemos que no va a concretar, sabemos que
es por llamar la atención, etcétera. Todos los mitos que hablamos anteriormente. Entonces, realmente la familia se convierte en un apoyo o ¿qué tenemos a la mano para conformar esta red? ¿Con cuál de ellos tiene mejor relación? ¿Quién está, como les decía, quién es el cuidador primario, quién es el informante primario también, para no lograr, no llegar a una confusión en la comunicación del terapeuta con la familia? Entonces, y que ellos mismos escojan un informante primario, que en algunas ocasiones o la mayoría de veces es el cuidador o quien está pendiente directamente del paciente. Le he hablado de sus problemas, es decir, ¿comentó con alguien realmente de esto o no? ¿Esta información se recaba en el momento de la entrevista? Sí, sí. Es importante en la entrevista. Vamos recolectando toda esta información, ¿sí? En la entrevista con los familiares, y al paciente le vamos a decir: ¿has hablado con alguien? ¿Alguien más conoce lo que me estás diciendo? ¿Has comentado con alguien lo que me has contado? Tal vez algún amigo, alguna amiga o alguien en tu familia, alguien en tu casa sabe lo que me acabas de decir, o sabe que tú te quieres morir, sabe que tienes un problema que te provoca tal sufrimiento. Todo lo que nos ha dicho, eso vamos entrevistando, vamos recaudando información. Entonces, ¿con quién te gustaría hablar sobre esto? Vamos a buscar a alguien que realmente te escucharía. Entonces, dentro de esta red y dentro de la familia, de los amigos conocidos, de encontrar esta persona directa, de apoyo directo. En la fase 6 vamos a hacer una evaluación de los valores, las creencias, los factores de protección. Entonces, una creencia es algo que está arraigado en el paciente y que también está en desarrollo. También existen otras creencias que se están construyendo en su psiquis, pero estas creencias son sólidas. Entonces, y por ejemplo, indagar si hay alguna creencia religiosa, de tipo religioso, alguna creencia de tipo cultural, que ha sido fomentada por la familia también, o que la familia también sostiene en estas creencias y que de alguna manera se convierte en un factor de protección. ¿Hay algo que te impida hacerlo? O también, como ya sabemos quién es el paciente, qué rodea al paciente, entonces vamos a indagar sobre estas creencias, esta estructura mental que viene luego a considerarse un factor de protección. Se detendría, por ejemplo, por sus amigos, familiares o creencias religiosas, alguna creencia cultural que de pronto, o en las creencias religiosas, por ejemplo, algún tipo de castigo que lo tome así como un castigo divino, no sé, algo así. Entonces, de cierta manera se convierte en un factor de protección, pero es importante también indagar en esto. Por otra parte, debido a la estrecha relación entre el estado de ánimo e ideación suicida, es conveniente realizar un análisis específico de la gravedad de la sintomatología depresiva del paciente. Entonces, generalmente tenemos un diagnóstico de depresión, pero también tenemos que evaluar la gravedad de esta depresión, de este trastorno como tal, porque en el bajo estado de ánimo también puede aparecer esta ideación suicida como parte del trastorno de la depresión. Entonces, tenemos que hacer un análisis específico de la gravedad exclusiva de los síntomas de la depresión, es decir, cómo están estos síntomas, cuáles son los síntomas, qué intensos están y cuál es la gravedad de estos síntomas. Teniendo en cuenta la información obtenida de los factores de riesgo presentes
el grado de planificación y elaboración de la ideación suicida, así como el estado de ánimo del cliente, del paciente, se utilizará la siguiente tabla para determinar el riesgo suicida. Esto nos servirá para posteriormente determinar cómo actuar en la fase de la intervención. Entonces, todas estas fases es con el fin de seguir un orden, de seguir una secuencia para ir obteniendo los datos importantes para llegar a una conclusión. Si ya nosotros tenemos una hipótesis, nos damos cuenta que el paciente tiene una idea suicida, entonces actuar inmediatamente. Primero, como manifestaba la red de apoyo, siempre sostener esta idea con algunas personas, con un equipo, y luego directamente ya planificar la intervención psicológica. Entonces, si hay un riesgo alto, es decir, si nosotros llegamos a la conclusión de que hay un riesgo alto, si cumple con 6 o más factores de riesgos principales de todo lo que hemos hablado, es decir, si existe una depresión, si los síntomas son graves, si los síntomas son de moderados a graves, si existe, si no existen, por ejemplo, alguna creencia que intente proteger, o si ya tiene un plan concreto, si es que no hay una familia que ayude, que apoye, etcétera. Entonces, son riesgos, es un riesgo alto. Cualquier caso con planificación suicida y un método específico. Es decir, si ya existe un método muy claro, muy definido, muy preciso, exacto, entonces es un paciente con riesgo alto de suicidio. Si el estado de ánimo depresivo es grave, ¿no? Entonces, todos los síntomas del trastorno depresivo lo consideramos como grave, entonces hay un riesgo alto. El riesgo medio alto, si cumple menos de 6 factores de riesgo, cualquier caso con planificación suicida sin un método específico. Entonces, hay un plan, pero como decíamos, o sea, sí existe la idea marcada, pero todavía no hay un plan. No hay claridad en el método, en la forma como lo va a realizar. Si hay un estado de ánimo depresivo severo, que también estos síntomas en el estudio etiopatogénico o en el estudio de los síntomas nos podemos dar cuenta que existen síntomas severos, pero lo consideramos como un riesgo medio alto. En el riesgo medio, si cumple entre 2 y 4 factores de riesgo, y aquí no hay un plan, llegamos únicamente hasta la ideación suicida, hasta la idea marcada de la muerte, pero no existe un plan, ni siquiera hay la idea de armar un plan, sino únicamente se ha quedado marcada esta ideación como una idea, como tal. Si el estado de ánimo depresivo es bajo o moderado. Entonces ahí también, aquí se puede considerar también unos ciclos de ánimos, tal vez altos, moderados o ya bajos, pero que se han mantenido así, que en la intensidad, al evaluar la intensidad de este estado de ánimo, nos damos cuenta que se ha mantenido en bajo o en moderado, que no llega a una severidad o a una gravedad. El riesgo bajo si cumple un factor de riesgo. Un solo factor de riesgo podría ser aquí que los síntomas que presente también que acompañen a esta idea suicida sean bajos a moderados, que no lleguen también a esta severidad. No hay un plan suicida, pero sí la presencia de la desesperanza. Entonces, la desesperanza, hablábamos como este pesimismo, como esta esperanza que no encuentra, es decir, mantener la idea de que no existe una solución a lo que se está presentando. Por ningún lado puede encontrar una estrategia para darse cuenta de lo que sucede. También hay culpa por
por esta idea misma, aparece el sentimiento de culpa por hacer sufrir a su familia, por tener esta idea como tal. Entonces eso también les lleva ya a un sentimiento, a una emoción de decir por qué pienso así, o el por qué está esta idea en mi mente. Viene un sentimiento de culpa, no percibe, o también esta culpa considerada por el evento como tal que desencadena esta idea suicida. No percibe apoyos o valores que le ayuden, no logra comprender que existe o que pueda tener un apoyo de parte de alguien, por lo tanto, no lo valora, pero sí considera la idea de comentar con alguien más lo sucedido. Cuando no existe riesgo, si no presenta ningún factor de riesgo, fue una idea suicida que apareció por única vez, quizá, apareció en algún momento por alguna situación, apareció algo en su mente como un pensamiento automático, quizá, o algo es decir, algo que apareció en su mente y desapareció como tal. Eh, Pudo haber sido una idea breve, una idea rápida, y por eso su nombre también automático, ¿no? Pero no, esta idea no llegó a considerarse, a constituirse, a construirse como tal, porque también no existe un factor de riesgo importante en su vida, solo existe una eventualidad que lo está considerando como un sufrimiento, pero es una eventualidad negativa, una situación que le provocó algún otro tipo de sentimiento como frustración, tristeza, pero no graves, sino bajos, de una intensidad baja a moderada, ¿sí? Entonces una intensidad, una frecuencia también baja, o quizás por una sola ocasión que tal vez identificó que se presentó esta idea suicida. Entonces, todo este recorrido que hemos hecho hasta aquí nos sirve, toda la información que tenemos hasta aquí, nos sirve para armar nuestro plan terapéutico. Entonces, ¿cómo considero cada aspecto, cada factor, cada detalle recabado en la entrevista, recabado en la observación psicológica, en la entrevista a los familiares, etcétera, para armar el plan terapéutico? Entonces, la explicación del análisis funcional también quiere decir, y como estamos en contacto directo con las personas que le apoyan, entonces vamos a dar una explicación primero para romper estos mitos, que los mitos sobre el suicidio existen y por qué se mantienen, y por qué deben romper con esos mitos. La credibilidad al paciente de que si menciona algo hay que creerle, porque sí existe ese malestar, sí existe esa idea que se ha ido construyendo, y por lo tanto los familiares, como son parte de la red de apoyo, tienen que comprender que es verdad, que es la realidad, que no es únicamente, que no es por llamar la atención, que no es algo que ha surgido de la nada, sino que creer al paciente lo que está sucediendo para dar una atención oportuna. Ese es el análisis la explicación del análisis funcional. Luego vamos viene la priorización del buen manejo y control de la conducta suicida en los momentos de malestar, hasta que se instauren conductas alternativas más funcionales. No dejar solo al paciente, por ejemplo, por mucho tiempo, por tiempos extensos. Acompañar en lo posible al paciente, informar, dar una voz a varios familiares para estar pendientes al entorno, a la institución educativa, a los ambientes, al lugar, al entorno que rodea al paciente, e intentar controlar esta conducta, intentar la aparición de un plan, o por lo menos la ejecución de este plan. Reducir
el ánimo depresivo hasta conseguir que se participe en actividades a un nivel similar al que realizaba antes de presentar la ideación suicida, en número, en variedad, en nivel de grado, es decir, vamos a atacar aquí los síntomas depresivos principalmente en un orden jerarquizado. Entonces vamos a, como tenemos una red de apoyo, entonces también es importante, según la gravedad, también la medicación. Es importantísimo que el psiquiatra brinde la medicación oportuna y así nosotros hacemos también la intervención psicológica. Entonces, y disminuir la frecuencia, ir erradicando esta intensidad de los síntomas depresivos. La reducción de la desesperanza y falta de expectativas positivas hasta alcanzar niveles normales. Entonces aquí ayudarnos de técnicas como la técnica de resolución de problemas. Puede ser que el paciente indague, el paciente busque y proponga él mismo alternativas para lo que sucede. Pueden ser alternativas descabelladas, pero la idea es que surjan alternativas, estrategias para afrontar lo que está pasando. Y luego de toda una lista grande que hagamos con el paciente de alternativas que se nos ocurre, vamos a ir aterrizando a la realidad y ver cuál de ellas es la que sirve, cuál de ellas puede servir en la vida para eliminar esta desesperanza y para que el paciente se dé cuenta que hay estrategias, que hay una solución, que podemos encontrar o que toda esta red puede encontrar una solución. Identificación y reestructuración del pensamiento disfuncional hasta reducir los pensamientos suicidas. Entonces podemos hacer una reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que con romper con este pensamiento suicida, disolver este pensamiento erróneo de creer que, por ejemplo, los pensamientos distorsionados que se presentan aquí es en todo me sale mal, no sirvo para nada, voy a estar mejor, van a estar mejor sin mí, etc. Entonces, romper con estos pensamientos provocando un cambio en estos pensamientos, una reflexión en el paciente para que este pensamiento logre modificarse. Si modificamos los pensamientos distorsionados, por lo tanto, también vamos a modificar las emociones porque están conectados. Los pensamientos con las emociones están conectadas. Por lo tanto, si cambio a un pensamiento positivo, la emoción también va a ser positiva, el sentimiento también va a ser positiva. Por ejemplo, va a desaparecer el sentimiento de culpa y por lo tanto la acción también va a disminuir o esta conducta negativa va a disminuir. Entonces atacamos a la vez el pensamiento negativo, la emoción negativa y la conducta negativa. Poco a poco, en un proceso. Como ya tenemos el apoyo también de la medicación, entonces vamos a ir con este acompañamiento. Al inicio podría ser 2 sesiones a la semana. Y de acuerdo como vamos avanzando, podemos ya ir reduciendo a una sesión. Pero siempre con ese estado de alerta por algún estado de emergencia que suceda. La reflexión sobre sus valores y enriquecer o equilibrar su vida, así como fortalecer relaciones y mejorar el apoyo social hasta que se muestre competente, afrontando situaciones sociales difíciles. El proyecto de vida es importante ir construyendo metas a corto plazo, es decir, de aquí en 15 días, ¿cuál es tu meta? De aquí a un mes, ¿cuál es tu meta? Y luego ir implementando o ir adicionando sueños, metas un poquito más a largo plazo, pero también ir como reforzando también las metas adquiridas y reforzando los logros del esfuerzo adquirido. La prevención de recaídas y por lo tanto mejorar su calidad de vida. La prevención de recaídas ayudando al cliente a cambiar el espiral disfuncional o suicida
por la funcional adaptativa, trabajando en la resolución de pequeñas dificultades que puedan producirse con las ayudas de habilidades adquiridas durante el tratamiento. Entonces aquí también el objetivo puede ser encontrar estas alternativas que hablaba anteriormente, ¿no? Encontrar estas habilidades para identificar lo que realmente es un sufrimiento y lo que realmente es una eventualidad. Y las recaídas, con la evaluación que hacemos del proceso, entonces vamos también a prevenir las recaídas. Es decir, estoy utilizando el enfoque adecuado, estoy utilizando las técnicas adecuadas, existe algo que esté bloqueando tal vez la relación con el paciente, la relación con esta red de apoyo. Me da un segundito, por favor. Gracias. Entonces, la evaluación del proceso que realizamos de la psicoterapia, más o menos en la mitad de la intervención, y nos hacemos estos cuestionamientos, ¿no? ¿Realmente estoy llegando a atender la demanda del paciente? ¿Estoy realmente atendiendo esta idea suicida? ¿Estoy previniendo la aparición de un plan? ¿Hemos detenido la ejecución del plan si es un paciente de alto riesgo? Entonces, todo este cuestionamiento que lo hacemos en la mitad de la intervención para la prevención de la recaída. Entonces, todos estos son factores, son objetivos que debemos incluir en el plan terapéutico, ¿sí? Entonces, de esa manera, llegamos a atender a un paciente que tiene una idea suicida, pero no nos podemos lanzar solas. Tenemos que armar esta red de apoyo, esta red para sostener una idea suicida y prevenir un plan suicida. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor? ¿Tienen algún comentario? Les escucho. Sí, yo soy Tania. Tengo muchas preguntas, ¿no? Porque el suicidio o sea, no hay vuelta atrás. Por ejemplo, ¿qué pasa si en media terapia se suicida el paciente? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué consecuencias tiene el psicólogo? ¿Porque nos caerá una demanda o algo así? Y, y pese a que a lo mejor uno piense que se está caminando bien con el paciente. Ya, muy bien, Tania. Bueno, por este motivo es que debemos crear esta red de apoyo, ¿sí? No podemos atender solas estas ideas suicidas, porque al menos si es un paciente de alto riesgo, entonces existe ya un plan determinado, un plan que se va a ejecutar. Entonces, si ya tenemos esta evaluación de riesgo, siempre desde el inicio crear una red de apoyo. La familia, un psiquiatra, la parte legal, la parte médica, quizá. Entonces, siempre avisar a alguien, formar esta red de apoyo. Y también nosotros vamos a llevar exhaustivamente la historia clínica a detalle, es decir, en tal sesión se hizo tal cosa, se trabajó tal cosa, se hizo una medición de la idea suicida, para que todo esté claro. Y si en la mitad de la terapia, como tú dices, existe ya el suicidio, entonces nosotros vamos a tener todo la validez de la intervención que hemos hecho. Estar seguros de lo que hacemos en cada sesión y tener todo en orden, toda la información en orden. Y Pero si por alguna razón existe una petición judicial, no sé, o legal, entonces ahí sí podemos entregar la historia clínica con una petición de un juez. De otra manera no. ¿y si es que el paciente no quiere que se entere nadie? O sea, él en un inicio dijo, no quiero que sepa nadie y solamente uno sabe. O sea, ¿cómo se recurre a la parte legal desde un inicio? O sea, ¿a quién se busca? ¿A quién se informa?
Debemos identificar, si ya tenemos una hipótesis, ya sabemos que existe una idea suicida, entonces debemos buscar a la persona que esté más cerca del paciente. En ese caso se rompe el criterio de confidencialidad Sí. y esto también lo hacemos en el encuadre, ¿no? Cuando nosotros damos, por decir, las reglas del juego, debemos decir al paciente que quede claro, y eso es importante con los adolescentes, decir que en algún momento que yo decida contar algo a tus familiares, a tus padres, será porque tu vida corre peligro, porque existe un evento que te hace mucho daño y que tengo que informar. Entonces el paciente sabe que cuando existe una situación así, vamos a avisar. Y para no romper la relación con el paciente, porque vamos a romper con la confianza, entonces avisar a él primero lo que vamos a hacer. Entonces voy a avisar a tus padres lo que está sucediendo. Voy a avisar a tal persona lo que me acabas de decir y por qué. ¿Sí? Siempre con un argumento. Yo tuve un familiar, yo tengo un familiar que empezó con la ideación suicida. Comenzó cortándose las muñecas y entró a tratamiento psiquiátrico y psicológico, pero el psicólogo no quería verle, le mentía y el tratamiento psiquiátrico le tenía atontada, ¿no? Pero cuando se despertaba conseguía drogas o conseguía alcohol y se tomaba sobre la medicación psiquiátrica. Luego buscaba cuchillos, buscaba tijeras, buscaba lo que sea para cortarse y se cortaba, ¿no? No terminaba cortándose las venas, pero sí se cortaba bastantísimo hasta que los médicos dijeron, ella vive en Chile, ¿no? Dijeron, bueno, tenemos que internarle, pero ella no quería internarse, o sea, ella se desesperaba, gritaba y al final nunca le internaron, ¿no? Y era que ella sufría por otra chica. Bueno, y entonces pasó el tiempo y ella continúa cortándose. Todavía dice que sí, que se va a suicidar cualquier rato, pero ya son años de esto, o sea, ya han pasado como 5 o 6 años de esto. Continúa diciendo que se va a suicidar, va al psicólogo y no va, no quiere, dice que no le sirve para nada, pero continúa cortándose. Entonces es un cuadro tenaz en el que parece que cualquier rato podría suicidarse, en el que la gente dice, no, está manipulando a toda la familia, pero ella sí, o sea, ha llegado a abusar de las drogas, a abusar de los medicamentos psiquiátricos y ha caído dormida, ha entrado hospitalizada por la medicación que se combina con cualquier cosa. Entonces, pero no se ha matado y esperemos que nunca se mate, pero Sí, o sea, que no hay que hacer. sí, ya requiere estar interno, ya requiere un proceso así para que estén vigilantes. De todas maneras, existen estos métodos cruentos que se denominan, ¿no? Aquellos que el paciente sabe que va a morir. Si es que, por ejemplo, se lanza de un piso número 10, sabe que va a morir, ¿sí? O que es más probable que muera. Pero hay también los métodos incruentos que el paciente se corta las venas, pero sabe en dónde cortarse para no morir. Entonces, hay algo más ahí. Tal vez no manipulación, pero ¿qué otro síntoma es el que prevalece ahí a la idea de muerte? ¿Sí? Entonces, hay algo más que está sobre esta idea suicida. Hay algo más intenso sobre esta idea suicida. Quizá ya una depresión como tal y que la idea suicida sea parte de esta depresión, pero sería ahí de evaluar los síntomas que son más graves, que están ahí más intensos, más frecuentes. Pero sí es de oportuno que le hospitalicen, ¿no? Para estar pendiente y recibir un tratamiento adecuado también, porque existe en la psicoterapia también una limitación, existen límites y nosotros debemos aceptar esos límites también, porque no podemos hacer magia, no podemos actuar frente a estas eventualidades tampoco. Solos no, siempre acompañados también de la medicación en este caso, de la parte médica. ¿Sí? Sí.
Gracias. Muy bien, gracias Tania por su comentario. Entonces, también en la parte legal, todo hay que armar una red, estar protegidos, estar acompañados, sobre todo si es un menor de edad, más aún el acompañamiento de esta red de apoyo al psicólogo. Y comprender, como les digo, también es las limitaciones que tiene la psicoterapia, ¿sí? Entonces no podemos nosotros lanzarnos solas. Ya, entonces, bueno, vamos a concluir la clase y les recuerdo que el deber para esta semana, les voy a poner, les voy a escribir en el chat, ¿no? Realizar un ensayo y esperemos que ya le carguen en la plataforma como tal, y si no le modifican en la plataforma, ustedes suben el ensayo en Word, ¿no? O en PDF, no hay problema. Un ensayo sobre el suicidio. Puede ser la ideación suicida o el suicidio como tal en adolescentes. ¿Ya? Entonces, el ensayo constará de la introducción, la idea argumentativa o el marco teórico y las conclusiones. Sí, todo eso con normas APA, séptima edición. Ya, entonces suben esa tarea, le suben, por favor, eso es lo que les voy a calificar en esta semana. Esperemos que ya esté bien la plataforma para que puedan subir también la tarea que era para hasta hoy. Ya, entonces cualquier cosa, por favor, me comunican. Les voy a enviar de igual manera las diapositivas de lo que vimos hoy, les voy a enviar al chat también para que sirva como fuente de información si es que así lo desea. ¿Sí? Entonces, ¿tienen algún comentario final, por favor? Listen, yo quería hacerle una pregunta. Con respecto a cada etapa que vimos hoy, ¿hay algún tiempo establecido para cada etapa o no? Las etapas depende del riesgo, ¿sí? De cómo tenemos que actuar inmediatamente, o si es una persona con riesgo bajo, entonces podemos extender un poquito estas etapas. Pero no tiene un tiempo determinado, sino más bien relacionado con lo que observamos del paciente, con lo que evaluamos del paciente, con este riesgo que presenta, ¿sí? Pero no hay un tiempo exacto. La verdad es que aquí todo es rápido, pero así como una semana para cada fase, no vamos a tener un tiempo determinado, ¿sí? A ver, Adriana también levantó la mano, por favor. Doc, perdón, solo es una consulta rápida. ¿El ensayo cuán largo tiene que ser o no importa mientras tenga lo que usted pidió? Sí, no importa el número de palabras ni el número de páginas. Si está claro la introducción al tema, el marco teórico o la idea que argumente el tema y unas 3 conclusiones, está bien. Ya. Sí, Muchas gracias, Doc. ya, muy Doc, yo bien. tengo una pregunta. Claro, Amparito. Doc, ¿cómo trabajaríamos en el caso de que no podemos formar redes de apoyo porque la persona se encuentra sola? Ejemplo, es un adolescente que se encuentra en movilidad humana y que está solo aquí en el país. ¿Cómo establezco una Ya. red de apoyo aparte de los profesionales En ese caso, si no hay un con los cuidador, si no hay profesionales? alguien, Aparte de eso, ¿cómo genero yo una red de apoyo social y familiar? ya, en ese caso podríamos buscar ayuda institucional. Remitir al paciente a una institución que se especialice quizá en una atención gratuita, sería ahí, una atención gratuita, pero que reciba una atención psicológica, porque esa red de apoyo ya sería institucional, parte de esa institución. Entonces, hablar con la institución, remitir y dejar en manos de ellos. Gracias, Doc. Ellas son más procesos gubernamentales, ¿no? Procesos ya institucionales. Muy bien, entonces, Tengo perdón, una pregunta más. sí, claro. En este caso, cuando hay intento suicida o la persona tiene ese comportamiento, también es un poco, en el caso que yo comentaba, también es un poco límite de la personalidad. Ahí,
se tendría que aplicar la terapia dialéctica conductual. Se podría aplicar esa terapia, pero también, como decíamos, es bien rápido. La terapia que hay que aplicar cuando es un tema de suicidio, pero la terapia dialéctico-conductual más bien es más larga, ¿no? O sea, Sí, esa parte como que quisiera un poco aclararme. es un poquito más larga, sin embargo, ahí lo que prevalece según el riesgo, es la medicación. Entonces, si ya tenemos el acompañamiento médico, entonces del psiquiatra, entonces ahí sí ya podemos planificar o hacer nuestro plan terapéutico. El- a ver, ¿cómo me explico? Lo que sea más urgente, tenemos que jerarquizar ahí lo que sea más urgente. Es decir, ¿qué está prevaleciendo ahí? Si la ausencia de sueños, la ausencia de metas, a corto plazo, ¿es eso lo que prevalece? O lo que prevalece es quizá una ausencia afectiva o, o un sentimiento de desesperanza. Entonces, ¿qué es lo que está prevaleciendo? Y con eso vamos a atacar primero. A eso es lo que vamos a intervenir en primera instancia. Siempre tener claro esta jerarquización, pero no con muchos factores, es decir, no le vamos a desmenuzar mucho esta jerarquización, sino si tenemos tres pilares que sostengan la terapia, entonces vamos a atacar esos tres pilares, ¿sí? Si me hago entender, entonces cada pilar puede tener cositas más pequeñas, entre comillas más pequeñas, pero cosas que o situaciones que le estén afectando menos al paciente y que las vamos a integrar entre ellas. Pero jerarquizar en los tres puntos, de unos tres puntos, los más fuertes, los más intensos, lo que esté más haciendo daño al paciente. Eso es lo que debemos identificar, construir estos tres pilares principales para el plan terapéutico, para la intervención. Y esto podemos lograrlo con el mismo paciente o con los familiares. Los familiares son una fuente de información muy extensa, entonces, a ver, ¿qué es lo que más pesa en el paciente? Lo que más usted ha notado en el paciente, ¿esto o esto? ¿Esto o esto? Entonces, así vamos jerarquizando y encontramos ya unos tres objetivos, los más fuertes o los pilares de la intervención. Sí. Ya, sí. Y por otro lado, yo estaba revisando la información que nos envió, que subieron a la plataforma. Ujú. Estaba revisando el manual, pero el manual llega a la página 19 y bueno, y solamente dice, bueno, este manual servirá para tal tipo de personas y habla sobre las habilidades que uno, que, bueno, uno, porque habla como que fuera el manual que uno va a aplicar, ¿no? Como paciente. Entonces, habla sobre las habilidades de las que hablamos en la clase anterior, pero no hay, ahí se corta, ¿no? Y no hay nada más, no hay estrategias, no hay técnicas, no hay nada más. Entonces, eso quería consultarle si estaba bien o si es que había un manual completo como para poder tener una visión más completa de la terapia dialéctico-conductual, porque, porque bueno, no está en la que se subió. No está completo, ajá. Sí, hay información. Pueden buscar en Google Académico, ahí le pueden buscar, que es una información más concreta, con más estudios de fondo, de base. En Google Académico, sí, ahí podemos encontrar artículos de estudios sobre la terapia dialéctica conductual. Sí, pero solamente habla sobre trastorno límite de personalidad. Eso el de la terapia. Solamente encontré para casos de trastorno límite. Sí, es que esa terapia se creó exclusivamente para ese trastorno, de ahí nace, de ahí surge. Entonces, todos los estudios o la mayoría se basan para ese tipo de trastorno. Pero como parte del trastorno límite de la personalidad también entra esta ideación suicida. Sí, entonces sí nos sirve como base este trastorno también. Sobre todo el síntoma de la desesperanza, sobre todo eso lo podemos tomar en cuenta para el plan. Este síntoma de la desesperanza. Ya. Ujú. Si es que le encuentro el manual completo, yo les envío. Sí. Ya.
De Sí. todas maneras, si es que ya habilitan la plataforma y logran subir, y si no alcanzan a subir, si es que quieren complementar esta tarea también con lo que hemos visto hoy, me avisan para ampliarles una semana más la tarea anterior. Sí, Sí, no se preocupen, cualquier novedad me cuentan, por favor. sí, amplíenos nomás, por favor, porque yo recién entendí sobre esta terapia, no la tenía muy clara. Eh, pensé, Ya. sí, entonces sí, No hay problema, les voy a extender una semana más para que hagan estas dos tareas. Quienes ya han hecho, está bien. Y quienes todavía les falta, y con este inconveniente de que esté en mantenimiento la plataforma, entonces ya me comunico yo mañana con Estudios para que les amplíen la fecha. ¿Sí? ya, muchas gracias. Ya. Entonces, nos vemos la próxima semana. Les deseo que pasen una linda semana. Con mucho gusto, cualquier duda les contesto. ¿Sí? Entonces, que pasen bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por todo. Gracias, hasta luego, Doc. Hasta luego, gracias.